Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, en tu casa, la iglesia, como hermanos en tu nombre, en el sacrificio de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Nos encomendamos, Señor, para que tú nos sigas guardando y protegiendo en este tiempo, en estos tiempos tan complicados. Y en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes, que tú pongas en nuestras mentes el deseo de alabarte, que nos pongas alertas para poder escuchar tu palabra, que me ayudes con el mensaje, que bendigas las alabanzas y que, Señor, nosotros podamos ser edificados en esta mañana al estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, por toda esta actividad, bendícela por favor, ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Ciertamente hay parejas famosas que conocemos muchas veces en medios como la televisión o las películas, pero en nuestro medio, en nuestra iglesia, pues una de las parejas, o quizá la pareja más famosa, por decirlo de algún modo, precisamente era nuestro hermano David y nuestra hermana Lupita. Y si alguien pudiera estar aquí al frente para hablarnos verdaderamente de nuestro hermano, de quién fue, de lo que él hizo, de lo que él representó para la vida, no solo de una congregación, sino de una familia durante muchísimos años, pues efectivamente es su esposa, nuestra hermana Guadalupe. Así que le voy a pedir en esta hora que pueda pasar aquí al frente. Ella va a darnos
un breve mensaje, unas breves palabras acerca de nuestro hermano. Sí. Sí. Buenos días, hermanos. Voy a compartir con ustedes unas palabras. Discúlpenme que las escribimos, porque ya saben que ya uno de joven casi ya no recuerda uno mucho. Sé que no es nada fácil asimilar la partida de un ser querido. En un instante en que el tiempo se detiene y a nuestra mente llegan uno a uno los momentos compartidos, tratamos de recordar cada uno los detalles y se agolpan en la mente buscando una explicación. El corazón acumula sentimientos encontrados y las lágrimas buscan salida tratando de equilibrar todo lo acontecido. Al pasar este instante, llega el momento de calma y organizas cada cosa que implica su partida. Hoy despedimos a mi esposo, quien se tomó de la mano del Señor, confió en sus promesas y fue el sustento en su largo caminar. Fue un hombre sencillo, noble, responsable, protector de su familia. Me demostró un gran amor y por cada uno de mis hijos. Dobló su rodilla ante el Señor Jesús y lo reconoció como su Señor y Salvador. Fue un miembro activo en esta su iglesia, a la cual solo dejó de asistir y servir por la contingencia que vivimos actualmente. Amaba esta iglesia y agradecía a Dios la oportunidad de formar parte de ella. Estoy segura que varios de ustedes que hoy nos acompañan guardarán en su corazón los momentos compartidos y la esperanza del encuentro venidero. Termino con un fragmento del Salmo 71 que hace alusión a la oración de un anciano que bien pudo decir mi esposo antes de partir. Dice la palabra del Señor: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Salmo 71, 20, 21. Sin duda, hermanos, estas palabras son de mi esposo. Quiero darles las gracias a la Iglesia Eliasim, a todos mis hermanos en Cristo, a la familia, tanto mía como de mi esposo. Más de mi esposo, hermanos, porque ustedes lo cobijaron como sus hermanos carnales. Les doy gracias a cada uno de ustedes, hermano, porque amaron a mi esposo. Le doy gracias a Dios porque están mis hermanas carnales. Susi, pues ya la conocen, pero Guille y Toña no habían venido, hermanos. Y aquí están acompañándonos, hermanos. Aquí está mi hija presentando a todos sus hermanos. Y todos ustedes, hermanos, padre y madre de mi esposo, que él es lo que decía, porque él siempre estuvo solo de su familia. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, a todos los amados hermanos. Por ustedes estuvo orando siempre. Fausto, cuando estuvo enfermo, hermano, mi esposo doblaba su rodilla pidiéndole al Señor que sanara porque era el jefe de su familia. Por Brando, qué gusto le dio que un día Brando se acercó y le pidió un consejo. Dice, me vio así como si fuera su abuelito. Oraba mucho por Brando para que él saliera adelante. Por Ricky, que Ricky lo conoció antes de nacer, y siempre pedía por él, por Marina, que decía que era una mujer luchona, por cada uno de ustedes, hermanos. Por mis hermanos, decía, mis hermanos de allá atrás que se sientan, usted mi hermano y mi hermana. Acuérdate, negra, de sus nombres, porque estoy orando por ellos.
Y siempre oraba por mi hermana, la chaparrita me decía, y su esposo. Por cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, hermano Enrique. Gracias, hermana Remedios. Gracias cada uno de ustedes, hermanos, porque cobijaron a mi esposo. Cuando él ya no podía caminar y venir, él no quiso que nos fuéramos a otra iglesia. Él quiso seguir aquí, porque esta era su vida, era su familia. Y mis hermanos, varios de ustedes, dejaron a sus esposas, a sus hijos, para ir por nosotros y traernos. Después el pastor y la iglesia pagaron un taxi para que viniéramos cada 8 días, hermanos. Nunca quiso fallar, y ustedes lo conocen, y ustedes vieron que casi ya no podía caminar. Pero él quería servirle a su Señor y cantarle y alegrarse con su familia. Recordar a Suri, decía, ¿cómo toca? ¿Cómo me deleita escuchar cómo toca Suri? Cada uno de ustedes, hermanos. Decía, negra, la novia del pastor, siempre me trae mi pan, mi refresco. Por mi hermano Daniel, el pastor, que siempre está al pendiente. Y por cada uno de ustedes, hermanos. Por mi hermana Juanita, que le traía sus dulces, que por el niño, que por esto. Siempre estuvo pensando en ustedes, hermanos. Ustedes en la familia de mi esposo como mía. Pero él la sentía más porque él no tenía familia, hermanos o esposa, hermanos y padres que lo vieran, hermano. Él siempre estuvo solo y en ustedes encontró ese amor que él necesitaba. Y dijo, no me voy a ir nunca de esta iglesia. Y no se fue, hermanos. La pandemia fue lo único que nos hizo no venir. Pero 2 días antes, él siguió orando, hermanos. Dejó de orar al Señor y de leer su palabra 2 días antes que falleciera, hermanos. Porque ya no pudo leer, ya no se pudo mover. Pero él estaba siempre pensando en ustedes. Y sus últimas palabras que tuvo conmigo me dijo, negra, ya no aguanto esta enfermedad. Yo ya me voy a ir porque mi Señor está preparando mi camino. Yo le contesté, ¿cómo te sientes? ¿Estás tranquilo, feliz, te preocupa algo? No. No, porque yo sé que voy a estar con mi Señor. Y me abrazó, hermanos, como si fuera un niño de 3 años que corre a ver a su mamá. Me abrazó con un cariño, con una dulzura, hermanos, que por eso le doy muchas gracias a mi Señor, porque Él tiene paz, hermanos. Él ya está con el Señor. Y yo quiero darle gracias a todos ustedes por ser esa familia que cobijó a mi esposo, que me ha cobijado a mí, pero ahorita estamos hablando de él. Les doy las gracias de parte de él a cada uno de ustedes, hermanos. En verdad a todos los amó, no se acordaba de sus nombres, pero él oraba por sus hermanos, por la iglesia Eliasim, que era lo que él le agradaba tanto, hermanos. Gracias, pastor, por haber visto por mi esposo, por aconsejarlo. Que Dios lo bendiga, hermano. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias por ese amor que profesaron a mi esposo y a mí. Gracias. Ciertamente, perder a alguien siempre es difícil, pero alguien que ha sido entrañable, amado, un siervo fiel en la iglesia durante tanto tiempo, obviamente es todavía más difícil. Por eso es que la partida de nuestro hermano David fue dura para muchos, además de su familia.
De hecho, ahora que hablaba con algunos de ustedes en las semanas pasadas para poder invitarlos y que estuvieran aquí, muchos de ustedes me decían, bueno, es que cuando nos enteramos o cuando nos avisaron o cuando supimos, no lo podíamos creer, va a ser muy difícil esta situación, es lo que muchos de ustedes me comentaban. Quisiera, antes de pasar al mensaje de esta mañana, quisiera también hacer un comentario, una nota al pie y comentar por qué hacemos este memorial, por qué hacemos este servicio especial para el hermano David. Bueno, la Biblia no vaya para allá, pero si quiere anotar la cita, por favor anótela en el Salmo 116. Salmo 116, versículo 15, la palabra de Dios dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, y si en este sentido podemos nosotros entender que para el mismo Señor, para nuestro Dios, la partida, la muerte de uno de sus siervos, de sus hijos, es algo estimado, ciertamente nosotros también debemos manejarlo o tenerlo de esta manera. Por eso es que estamos haciendo este servicio en este tiempo. Ahora, ¿por qué lo hacemos hasta ahora? Bueno, cuando nuestro hermano falleció, recién había iniciado el último semáforo rojo, y aunque la iglesia no había cerrado, no consideramos prudente llevar a cabo en ese momento con tantos contagios y con tanta dificultad tener un servicio, por lo que decidimos postergarlo un poco. De hecho, aquí está la hermana Lupita, lo hablamos con ella y le comentamos, hermana, en cuanto sea posible nos gustaría tener un servicio. En este momento no podemos hacerlo, pero en cuanto se pueda. Ahora, pasados los meses, aunque todavía no hemos vuelto a la normalidad, sí han disminuido los contagios, ya con muchos de ustedes vacunados y ya con una cuestión de seguridad y de entendimiento de toda esta situación mayor, es que ya podemos hacer este servicio. Y también aprovechamos la fecha, porque si el hermano aún estuviera con nosotros, el día de mañana estaría cumpliendo años. Pocos años. ¿Cuántos? 82 años, pocos, como les digo. Estaría cumpliendo él el día de mañana 82 años. Y tomando también esta fecha, es que nosotros queríamos aprovechar, ya que se ha dado un poco más de apertura, como les decía, con muchos ya con la vacuna puesta, tener ya este servicio. Además, hermanos, también quiero comentar que lo hacemos porque algunos de ustedes me decían, bueno, es que también hay otros hermanos que han perdido gente en este tiempo, y aunque es verdad, y también han sido partidas dolorosas, eso es cierto, podríamos decir, y gracias a Dios también, que el único miembro activo de nuestra congregación que ha partido con el Señor en estas fechas ha sido nuestro hermano David. Yo entiendo que también muchos de nuestros miembros han perdido gente amada, y también han sido pérdidas difíciles, pero el único miembro activo, es decir, el único miembro que continuaba viniendo, el único miembro que estaba, o que ha partido más bien, que era miembro fiel en la iglesia, ha sido nuestro hermano David. Por eso es que hemos tomado este servicio especial, para conmemorar, para recordar su vida y su servicio, no solo para la iglesia, sino primero que nada para Dios. Así que una vez más, Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora sí, hermanos, les voy a pedir, por favor, que me acompañen en sus Biblias. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. En un momento más le vamos a dar lectura. Pero antes de
pasar de lleno al mensaje en esta mañana, escuchando lo que nos hablaba la hermana Lupita acerca de su esposo, me venía a la mente un episodio bíblico que seguramente ustedes han leído en muchas ocasiones, en Génesis capítulo 32, que creo que de cierta manera, si tuviéramos que recordar a nuestro hermano, lo podríamos recordar bien con este episodio en Génesis 32. Se nos cuenta en la Biblia, no vaya para allá, no lo busque. Si ya tiene el Evangelio según San Juan, ponga ahí una señalización o bloquee un momento su celular. Pero como les decía, creo que si tuviéramos que ejemplificar con un episodio en la Biblia la vida de nuestro hermano David, sería precisamente con este episodio de Génesis 32. Ahí se nos cuenta que Jacob estaba ahora regresando hacia su hogar. Recordemos que Jacob había tenido que salir huyendo cuando era muy joven por haberle robado la primogenitura a su hermano Esaú. Él se fue, tuvo que irse a vivir lejos con parientes y vivió lejos por muchos años. Pero después de un tiempo él consideró que tal vez el enojo de su hermano ya había disminuido y que posiblemente ya podría regresar a casa. Así que emprendió ese viaje de regreso para poder reunirse una vez más con su familia, esperando que su hermano ya lo hubiera perdonado. Y en el camino nos cuenta la Biblia que él tuvo que pasar por algunas dificultades, pero la mayor de ellas fue cuando durante una noche se encontró con un llamado aquí en la Biblia, un varón de Dios, un ángel. Y él tuvo que, para defender a su familia, él tuvo que enfrentarse con este enviado de Dios. El resultado es bastante obvio, nadie puede pelear con Dios y salir victorioso. Sin embargo, de alguna manera este hombre, Jacob, pudo pelear con Dios y como el mismo Señor lo dice, él pudo salir victorioso. Les decía en Génesis capítulo 32, versículo 25 en adelante. La Biblia, ya para finalizar este relato, nos dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob, permítame. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y de este episodio quiero rescatar la parte en la que Jacob está enfrentando esta batalla, la cual sabía que no podía ganar, pero él se aferra y le dice a este enviado de Dios: no te dejaré hasta que me bendigas. Y como les decía, creo que esta es la misma historia, por decirlo de algún modo, de nuestro hermano David. Esta historia en la que se aferra a Dios y le dice al Señor: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré hasta que me bendigas. Efectivamente, esta podría fácilmente ser también la historia de nuestro hermano David. Ahora sí, hermanos, quisiera pasar al mensaje de esta mañana, en el cual quisiera hacer un breve repaso. Conocí a nuestro hermano David hace muchos años, sin embargo, no podría pretender decir que lo conocí a profundidad o que lo conocí a gran manera. Ciertamente solo lo conocí en las muchas historias que él solía contar, no solo a mí, sino a cada uno de nosotros que quisiera prestar su oído. Él siempre nos contaba acerca de sus diferentes experiencias laborales, de su juventud, de su niñez, de muchas situaciones difíciles que tuvo que enfrentar. Y la verdad es que podríamos decir que nuestro hermano David tuvo una vida, sobre todo una infancia y una juventud difícil. Él nos solía contar que cuando él era niño, él era llevado a la iglesia cristiana, pero al cabo de los años, cuando él creció, él se alejó, se apartó, él mismo lo decía, él se alejó por muchos años de los caminos del Señor,
y no fue hasta que ya era un adulto que por gracia de Dios él pudo regresar a su senda. Sin embargo, por muchos años él estuvo alejado. Y pensando en esto, recordando muchas de las historias que él solía contar, es que recordé también y caí en cuenta, hermanos, que el Evangelio es un mensaje para todos nosotros, es un mensaje de la vida diaria, de la vida real. El Evangelio es un mensaje para las personas como nosotros, personas de carne y hueso. Es verdad que el Evangelio muchas veces se puede presentar y se puede exponer de una manera muy teológica, lo cual está bien, se puede presentar con muchos conceptos, con muchos argumentos, estructurado de una manera sistemática. Todo esto es correcto, pero no debemos perder de vista o no debemos olvidar que el Evangelio es un mensaje de carne y hueso, es un mensaje para la vida diaria, para la vida real, es un mensaje para todos nosotros. Y como les comentaba hace un momento atrás, si esta historia de Jacob diciéndole al Señor, no te dejaré hasta que me bendigas, pudiera representar o puede representar a la perfección la vida de nuestro hermano David, diciéndole al Señor, no te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Esta historia lo puede representar muy bien. Bueno, su vida también es un claro ejemplo del poder del Evangelio, y me gustaría que esta mañana nosotros pudiéramos hablar de 3 cosas que son el Evangelio, pero no, reitero, no el Evangelio presentado en un papel, no el Evangelio adornado y estructurado de esta manera sistemática, no, sino el Evangelio real, por decirlo de algún modo, el Evangelio de la vida diaria. También quiero hacer una segunda anotación, hermanos, y si ustedes, hablando precisamente de esta situación de Jacob diciéndole a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas, y tomando esta historia en paralelismo con la vida de nuestro hermano David, si ustedes notan el día de hoy que sus hijos no están aquí, no es porque no quieran estar aquí, no es porque no les importó el poder estar aquí. Ellos no están aquí, ¿saben por qué? Porque están respectivamente en sus lugares sirviendo a Dios. Y no solamente sirviendo, y no quiero decir que haya papeles más grandes o más pequeños en una iglesia, no, pero hay papeles que a veces son más visibles, y nuestros hermanos, los hijos de nuestro hermano David, están sirviendo, muchos de ellos están al frente de iglesias, están ahí trabajando al frente, sirviendo, muchos de ellos por mucho tiempo ya lo han hecho, y esa es la razón por la que no pueden acompañarnos en esta mañana. ¿Por qué? Porque ellos están ahora continuando este legado, por llamarlo de algún modo, de servicio a nuestro Dios. Por eso es que no pudieron acompañarlos, no porque ellos no quisieran estar aquí. Ahora, cerrando ya los paréntesis de la historia de Jacob y esta de por qué la familia no está aquí en esta mañana. Como les decía, el Evangelio es un evangelio de la vida real, de la vida diaria, y el hermano David ejemplifica perfectamente de lo que estamos hablando. Y en primera instancia quisiera decirles, hermanos, que el evangelio es un mensaje precisamente para los hijos pródigos, para aquellos que se han ido, que se han alejado, que han tomado distancia de Dios. Nuestro hermano David es un perfecto ejemplo de esto. En el Evangelio según San Lucas, no vaya para allá, pero en el capítulo 15 se nos cuenta una parábola, la parábola que nosotros conocemos como la del hijo pródigo. Y ahí se nos dice, o el Señor nos cuenta, que un hombre tenía 2 hijos, y en cierta ocasión el menor se le acercó a su padre y le dijo que le diera la parte de la herencia que le correspondía. El padre juntó, le dio el dinero, y dice el relato que no mucho tiempo después este hijo tomó todo y se fue lejos a una ciudad lejana en donde malgastó todo. Cuando ya no tenía más recursos, porque todo lo había malgastado, y ya no tenía nada que hacer, nada que comer, entonces este hijo decidió buscar empleo, y el único empleo que consiguió fue el de cuidador de cerdos, lo cual era algo aberrante. Recordemos que estamos hablando de judíos, para ellos los cerdos eran inmundos, y este jovencito está ahora en esta historia cuidando cerdos en una condición deplorable. Mientras está con esta actividad, este jovencito dice que vuelve en sí, el relato nos dice que vuelve en sí, que levanta la mirada y dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan, y yo estoy aquí cuidando estos cerdos? Lo que tengo que hacer, pensó este joven, es regresar y decirle a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el plan.
Y me imagino, yo no sé, el relato no lo dice, pero me imagino que el hijo, cuando va de regreso a casa, va repitiendo en su mente este plan que llevaba. Él decía: cuando vea a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Y lo iba repitiendo, ese era el plan. Pero en Dios muchas veces nuestros planes no pasan como nosotros los tenemos en la mente. El relato continúa y nos dice que cuando el hijo ya estaba a cierta distancia cercana de casa, el padre salió, lo vio y entonces fue al encuentro, lo abrazó, y el hijo comenzó a ejecutar su plan. Comenzó, digo, porque no pudo terminarlo. El hijo comenzó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y hasta ahí. Me imagino también que el padre tuvo que decirle: basta, calla, no digas más. Y lo recibió, y el relato nos dice que lo recibió, y no solamente lo recibió como: bueno, ya regresó este hijo que malgastó todo. No, dice que lo recibió con gozo, lo recibió con alegría. Mandó que le cambiaran la ropa, que le pusieran un calzado nuevo, que le dieran un anillo, y mandó a preparar una fiesta, la mejor fiesta que pudiera prepararse, porque como bien decía el padre: mi hijo estaba muerto, pero hoy lo tengo de vuelta vivo. ¿Y a qué voy con todo esto? Ciertamente, como les decía, nuestro hermano David, con cierto pesar muchas veces en sus palabras lo decía, que él se había alejado por mucho tiempo del camino de Dios. Pero por gracia del Señor él pudo regresar ya en su vida adulta, y por eso es que les comento que el Evangelio es un evangelio para los hijos pródigos. Es un mensaje para aquellos que, aunque se han alejado, aun cuando sabían, aun cuando conocían, aun cuando habían venido a la iglesia, nosotros nunca debemos perder la esperanza. Y hermanos, puede ser que usted conozca a alguien, tenga incluso a un hijo, un hermano, un amigo que por algún tiempo vino no solo a esta iglesia, sino asistió a alguna iglesia, y hoy en día, a causa de la pandemia o por alguna otra situación, ha dejado de hacerlo. Y si este es el caso, hermano, no pierda la esperanza. Continúe usted orando, continúe usted pidiendo, porque nuestro hermano David es un perfecto ejemplo de que el Evangelio es un mensaje para los hijos pródigos, y que los hijos pródigos pueden regresar, los hijos pródigos pueden venir, aun cuando pasen años, aun cuando digamos: esa persona ya no tiene esperanza, esa persona ya está perdida, esa persona nunca va a regresar. Nunca, diga nunca, porque para el Señor no hay imposibles. Por eso les decía en primer lugar que el Evangelio es un mensaje para los hijos pródigos. Sin embargo, eso no es todo el Evangelio. El segundo punto de esta mañana, hermanos, es que el Evangelio también es un mensaje transformador. En la Biblia, en la epístola segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, un pasaje bastante conocido, nosotros podemos leer: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todos nosotros somos nuevas criaturas, hemos sido ahora nuevas creaciones, y como dice aquí este pasaje, todo lo anterior o las cosas viejas han pasado. Y una vez más, nuestro hermano David es un ejemplo de ello. Muchas veces nos contaba, y él mismo decía, que tenía que limitar algunas de sus relatos por todo lo que él había tenido que vivir y atravesar, y no quería entrar en detalles de todo lo que tuvo que vivir. Pero él era un claro ejemplo de cómo el Señor puede y cómo el Señor transforma la vida de una persona. Incluso de la peor persona, y no estoy hablando en este caso del hermano David, pero estoy hablando en general de que incluso el peor de los pecadores, como decía Pablo, puede ser alcanzado por el Señor y puede ser transformado. Así que el Evangelio, efectivamente, hermanos, es un mensaje transformador, es un mensaje que cambia vidas, que nos transforma, que nos hace personas nuevas y diferentes. Como dice aquí en Corintios, en el Señor ahora somos nuevas criaturas. Y nuestro hermano David, reitero, era un ejemplo de ello. Sin embargo, hermanos, quería dejar lo más importante para el final, y aquí nos vamos a extender más, el tercer punto de esta mañana. Y es que el Evangelio no solamente es un mensaje para los hijos pródigos, el Evangelio no solamente es un mensaje transformador, sino que también, y más importante que lo anterior, hermanos, el Evangelio es una promesa de vida eterna.
Nosotros nos reunimos aquí en este domingo para recordar, sí, para traer en memoria a nuestro hermano David, para honrar este trabajo, este servicio que él hizo por años, pero no se confunda, hermanos. Aunque hay lágrimas de parte de muchos de nosotros, aunque hay lágrimas, eso no quiere decir que hay tristeza. Puede haber añoranza, sí, puede haber un poco de esos recuerdos también, puede haber hasta cierto punto estas lágrimas por todo esto que se ha perdido, sí, pero eso no se debe confundir con tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y creemos que nuestro hermano el día de hoy está mejor. ¿Por qué? Porque está ya con el Señor. El gran predicador de hace 2 siglos, D.L. Moody, él fue casi contemporáneo con Charles Spurgeon, y estos 2 hombres fueron considerados los más grandes predicadores de su época. D.L. Moody, ya cuando estaba muy anciano, casi a punto de morir, mandó traer a su gente más cercana, familiares y amigos, y les dijo: amigos, hermanos, es posible que dentro de algunos días ustedes escuchen o lean en los periódicos que D.L. Moody ha muerto. Cuando eso pase, les dijo él, no lo crean, porque en ese momento estaré más vivo que nunca. Y con esto podrían ser casi sus últimas palabras de aquel predicador. Y él lo decía porque sabía y confiaba en Dios y creía que en ese momento estaría ya en la eternidad con su Señor. Y lo mismo nosotros creemos de cada uno de nosotros y de nuestro hermano David en este tiempo. Y como les decía, el tercer punto de esta mañana es que el Evangelio es una promesa de vida eterna, y no solamente para nuestro hermano David, sino para todo aquel que cree en el Señor, que lo acepta como su Salvador y que se entrega por completo a Él. Y quiero dividirlo en algunos puntos, este mensaje, esta parte del mensaje, en que el Evangelio es una promesa de vida eterna. Ahora sí, acompáñenme en sus Biblias, por favor. En Juan capítulo 11, le vamos a dar lectura desde el versículo 17 en adelante, versículo 17 en adelante. Ponga mucha atención, hermano. La palabra de Dios dice lo siguiente: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta ahí. Quiero adelantar, hacer un spoiler, hermanos, si usted no conoce el relato. Pero Lázaro, en unos minutos más, fue resucitado. Él volvió a la vida. El Señor lo levantó de entre los muertos, aunque ya tenía 4 días de muerto. Esta es la parte final del relato, pero no es lo más importante. Pudiéramos nosotros llegar a pensar que Lázaro, saliendo de la tumba, resucitado, vuelto a la vida, es la parte cumbre del relato, pero no es así, hermanos. Esto que acabamos de leer es lo más importante. ¿Por qué? Porque no todos nosotros resucitaremos como Lázaro, en el sentido de que él murió y volvió a la vida 4 días después. No todos lo haremos, pero si creemos en Dios, todos, como decía aquí el Señor, todos resucitaremos. Y no como Lázaro, porque Lázaro volvió a vivir, sí, pero al final de cuentas, aunque no sabemos cuándo, tal vez en unos años más adelante, Lázaro murió. Pero nosotros, cuando creemos en Dios, cuando nosotros creemos en el Señor, resucitaremos, sí, pero resucitaremos, ¿sabe qué? Para vida eterna, es decir, para no volver a morir jamás, para vida eterna. Así que, hermanos, como les decía, quisiera dividir esta parte, y lo primero, hermanos, que quiero comentarles es que la vida eterna, primer punto,
es una promesa bíblica, es una promesa del Señor. Lo primero que debemos tener bien en claro es que la Biblia nos habla de esta promesa de eternidad. Ahí donde leíamos, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en estas palabras nosotros podemos leer cómo es que el Señor le promete a Marta y también a nosotros que vamos a resucitar siempre que hayamos creído en Él. Y podríamos pensar, hermanos, que bueno, es lógico, nosotros creemos en el Evangelio porque en Él hay resurrección, en Él hay vida eterna, eso es lógico. Pudiéramos pensar que está de más que nos lo digan, no. Sin embargo, hermanos, en la época en que el Señor Jesús caminó aquí en la tierra, había un grupo que se hacían llamar los saduceos. Y este grupo de los saduceos, ellos negaban efectivamente que existiera la resurrección. Ellos decían: no, la única vida que existe es la vida que tenemos aquí. No hay más allá después de la muerte. Ellos decían esto. Esa era la enseñanza de estos saduceos. Y por lo tanto ellos negaban la vida eterna. Ahora bien, algunas de estas ideas se fueron compartiendo y cuando comenzaron a llegar los primeros creyentes, estos creyentes también comenzaron a enseñar de alguna manera, aunque pudiera parecer contradictorio, pero estos creyentes, algunos de los primeros cristianos, también comenzaron a enseñar que no había una resurrección, que solamente teníamos esta vida, que esto era todo. Ante tal situación, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, 15 y versículo 20. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Lo cierto, dice Pablo, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, hermanos, necesitamos nosotros entender de manera integral este mensaje del Evangelio y entender que la resurrección, que la vida eterna es una promesa que el Señor nos ha dado. Y tan importante y tan vital hermanos, que ahí mismo en 1 Corintios 15, en el versículo 19, Pablo también escribe: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Hermanos, nuestra esperanza no solamente es para esta vida. Nosotros podemos presentarnos aquí, como les decía hace un momento atrás, sí, tener algunas lágrimas, sí, tener nostalgia, tener esos recuerdos en mente y sentirnos conmovidos, sí, pero nuestra esperanza en el Señor no es solamente para ahora. Podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos de pie, incluso ante las pérdidas, como nuestra hermana Lupita y su familia, porque creemos que el Señor nos resucitará en el día postrero. Una predicación que no contiene esta promesa de vida eterna no es el Evangelio, hermanos. Es un Evangelio incompleto tal vez, pero no es el verdadero Evangelio. Y como escribía bien Pablo, si nosotros no creemos realmente en la promesa de resurrección y de vida eterna, ese Evangelio es irrelevante e inútil. Pero el Evangelio de Dios no es así. El Evangelio, como les decía, es promesa de vida eterna y el Señor nos ha prometido que resucitaremos. Ahora bien, también el Evangelio es una promesa de vida eterna y es una garantía del poder de Dios. Ahí en el relato que leíamos en Juan, el Señor le dijo a la mujer: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si nosotros creemos realmente que el Señor Jesús ha resucitado, esa es una garantía para nosotros, porque llegado el tiempo también nosotros resucitaremos. Leíamos ahí en 2 Corintios que el Señor solamente fue el primer fruto. Y si está diciendo ahí que es el primer fruto, ¿eso qué significa? Que habrá más, que habrá posteriormente otros. ¿Y quiénes son esos otros? Nosotros, hermanos. Si creemos y tenemos fe, nosotros somos esos frutos posteriores. Así que, hermanos, el Señor nos ha prometido que Él nos resucitará. En la época del Señor Jesús, cuando
había un compromiso matrimonial, es decir, un hombre y una mujer se iban a casar. El hombre iba y hablaba con el padre de la novia y le decía que quería casarse con su hija. Si la hija aceptaba, entonces lo que pasaba enseguida era lo siguiente: el joven o el hombre que iba a casarse regresaba a su casa y entonces buscaba un lugar en donde construir o comenzar a construir el nuevo hogar. Comenzaba a construir toda esta morada para su futura esposa. Esto lo hacía de manera pública y visible. ¿Por qué? Porque entonces cuando la gente se daba cuenta que esta persona comenzaba a construir un nuevo hogar, eso era una promesa visible de que él se había comprometido con esa joven. Y todos veían que esta persona estaba ahora construyendo un nuevo hogar y eso era una promesa. Teniendo esto en mente, hermanos, el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2, lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Puede imaginarlo, hermano? El Señor Jesús en este momento construyendo moradas para cada uno de ustedes. El Señor Jesús preparando un lugar para que cada uno de ustedes pueda habitar con Él por la eternidad. El Evangelio es una promesa de vida eterna, sí, pero el Señor no solamente lo promete, sino que está actuando activamente en ello. Ahora bien, ya para ir finalizando, hermanos, la vida eterna o el Evangelio como promesa de vida eterna también es una promesa de esperanza. Como tercer punto de esta parte final, la vida eterna también es un punto, hermanos, de apoyo y de ánimo para nosotros como creyentes, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, por tormentas. En este relato que leíamos, en donde Lázaro iba a ser resucitado, Marta le dijo al Señor: yo sé que resucitará en la resurrección, le dice ella, en el día postrero. Y si bien es cierto, hermanos, que en esta historia Lázaro fue vuelto a la vida antes de que eso ocurriera, su hermana Marta, ella había encontrado ya para ese momento consuelo y esperanza en el hecho de una resurrección en el día postrero. Ella decía así: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y es que para un creyente el hecho de contar con esta promesa de vida eterna, aunque nosotros no veamos, como en el caso de Lázaro, una resurrección en cuestión de días, aunque no lo veamos así, para nosotros contar con esta promesa, con esta garantía de vida eterna, es un motivo de esperanza. Nosotros podemos decir: volveré a ver a mi hijo, una vez más volveré a ver a mis padres, una vez más volveré a ver a mi esposa. ¿Por qué? Porque esta promesa de vida eterna es también esperanza, consuelo y ánimo para nosotros los creyentes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, nosotros leemos: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Podríamos decir con toda certeza y con toda la fe, hermanos, que si el Señor regresara en este momento, entre los que regresaran con Él, estaría efectivamente nuestro hermano David. Estaría su padre, su madre, si es que ellos fueron creyentes, su hermano, aquel primo que amó con todo el corazón, ese hijo que perdió, ese amigo que podríamos decir que falleció. Todas estas personas, si creyeron en el Señor, si el Señor regresara en este momento, estarían en el cielo con Él. Sin embargo, hermanos, es cierto, y también quiero hacer aquí una aclaración, que hay algunos pastores y predicadores que en ocasiones no ven con agrado este hecho de que nosotros pongamos la mirada en la esperanza de la vida eterna, porque a veces piensan que cuando nosotros vemos esta esperanza de eternidad, pues no nos concentramos en el aquí, en el ahora, en las ocupaciones inmediatas. Pablo se enfrentó a un problema como este en su época, y les escribió lo siguiente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9 en adelante: porque también cuando estamos con vosotros os ordenamos esto,
Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que, hermanos, aunque efectivamente tenemos la promesa de eternidad y de vida eterna por medio del Evangelio, eso no significa que lo único que debemos hacer es contemplar esa eternidad o esperarla, no. Debemos ocuparnos en el aquí y en el ahora, en nuestras actividades, como dicen por ahí, porque la vida sigue, la vida continúa, y entonces nosotros debemos también honrar ese sacrificio del Señor, también viviendo la vida presente que tenemos. Así que, hermanos, ya para ir terminando, si tenemos en el Evangelio una promesa de eternidad, una promesa de vida eterna, luego entonces, ¿qué sigue? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que sigue después de esta vida? ¿Qué es lo que la Biblia nos cuenta o nos narra acerca de lo que hay más allá de esta vida? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, lo cierto, hermanos, es que no hay mucho que decir. Si usted busca en su Biblia, las menciones o las situaciones que nos hablan acerca de la eternidad y acerca del cielo son muy contadas y no nos dicen realmente mucho. Y por eso es que no suele hablarse acerca mucho del cielo o de la eternidad o de lo que estaremos haciendo en la eternidad. Porque aunque es una promesa que se encuentra en la Biblia y aunque el Señor nos ha garantizado que vamos a tener vida eterna, que es lo que hemos estado hablando en esta mañana, lo cierto es que no se nos dan muchos detalles de qué es lo que nos espera. No hay un folleto detallado de las actividades que vamos a hacer en el cielo. Tampoco hay un catálogo para que usted pueda escoger los acabados de su morada celestial. No lo hay, no existe. No hay un extenso tratado que nos diga punto a punto todo lo que realmente es el cielo, cómo va a ser la resurrección y cómo va a ser esto de la vida eterna. No lo hay. Solo lo que tenemos en la Biblia, estas contadas menciones y estas contadas ideas que nos transmite la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, el hecho de que haya información tan limitada, eso nunca fue un impedimento para que esta promesa de vida eterna fuera predicada desde el principio por los primeros creyentes. Los primeros cristianos creían, y ellos tenían por cierto, que había una vida más allá de esta vida, o algo más allá en el otro lado de la eternidad. Y ellos, hermanos, no necesitaban haber experimentado esa vida. Ellos no necesitaban haber tenido todos los detalles acerca de ella. La seguridad que ellos tenían estaba hecha porque el Señor les había dado una promesa y para ellos era más que suficiente y debiera serlo también para nosotros. El hecho de que el Señor diga, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y ahora voy a preparar lugar para ustedes, eso debe ser más que suficiente para creer, para confiar, para esperar esa promesa del Señor. Sin embargo, hermanos, aunque el Señor Jesús era el que podíamos decir tenía más detalles acerca de lo que realmente era el cielo y la vida ahí, Él no nos dio más que breves pinceladas de lo que ahí nos aguarda. Así que, hermanos, realmente no sabemos mucho. Realmente no conocemos mucho de lo que es el cielo. Y usted, ya para ir terminando, pudiera preguntar ¿por qué la Biblia no nos cuenta más? ¿Por qué el Señor no nos dice más acerca del cielo, de lo que es? Bueno, por lo menos pienso que hay dos razones, hermanos. La primera sería para que tengamos fe, para que depositemos nuestra confianza no en las promesas del Señor, que el Señor nos va a dar, no sé, riquezas y bendiciones, no, sino para que depositemos nuestra fe en la palabra que el Señor dijo que Él regresaría, para que depositemos nuestra fe solo en eso, en la promesa, en su palabra. Esa como primera razón. La otra razón, pudiéramos decir que no pareciera tan bíblica o tan teológica, si usted permite la palabra, pero creo que tiene que ver también con ello. Y la segunda razón por la cual creo que el Señor no nos ha dado tantos detalles acerca del cielo, lo podría resumir en una sola palabra: sorpresa. ¿A cuántos de ustedes les gustan las sorpresas? ¿Puedo ver sus manos? Pocas personas he conocido a lo largo de mi vida que no le gusten las sorpresas. Aunque hay quienes dicen que no les gustan, lo cierto es que en el interior a todos nos gustan las sorpresas. Y tal vez, digo, solo tal vez,
El Señor no nos dio todos los detalles, toda la información, todo ese folleto que les decía del cielo, tal vez porque Él está preparando una sorpresa para nosotros en el cielo, en la eternidad. Todo lo que Él está haciendo tal vez es sorpresa y por eso no nos ha dicho mucho de ello. Sin embargo, y ya con esto termino, lo que sí nos ha dicho debiera ser más que suficiente para emocionarnos y para alentarnos a esperar y a mantenernos firmes en la vida del creyente hasta que el Señor regrese, hasta que nos toque partir, como en el caso de nuestro hermano David, o hasta que el Señor regrese. Lo poco que la Biblia sí nos dice debiera ser más que suficiente. Acompáñeme por favor en su Biblia, Apocalipsis 21. Ya les he comentado en otras ocasiones que esta porción bíblica es una de mis favoritas. Siempre que la leo no puedo evitar emocionarme. Siempre que la leo no puedo evitar a veces soltar una que otra lágrima, porque aquí el Señor, por medio del apóstol Juan, nos describe brevemente lo que nos espera a nosotros en el cielo y en la eternidad. Apocalipsis capítulo 21. Póngase de pie, por favor. Y en esta porción la Biblia nos habla de lo que nos espera. Y dice aquí el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y como les decía, puede ser que en momentos como estos, de pérdida, de dolor, las situaciones se sientan difíciles, el camino se vuelva complicado. Sin embargo, me quedo con estas palabras que el Señor nos da, que es una promesa de parte de nuestro Dios, en donde Él nos recuerda: no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, hermanos, el Evangelio es un mensaje para todos los hijos pródigos. Nuestro hermano David fue un testimonio vivo de ello. El Evangelio es un mensaje transformador, y él también fue un vivo ejemplo de esta situación. Pero más importante que lo anterior, el Evangelio es una promesa de vida eterna, y si nosotros creemos en esto, podemos decir que nuestro hermano el día de hoy no necesita un bastón. Nuestro hermano el día de hoy ya no tiene que dar pasos pequeños, débiles, inseguros. No, ya no más. Nuestro hermano puede correr porque ha sido renovado, fortalecido, se le ha dado, como también nos dice la Biblia, un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no tiene ninguna de esas limitaciones, ninguna de esas enfermedades con las que tuvo que cargar por años. Ya no sufre nada de eso. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Con esto en mente, hermanos, y confiando en la promesa de nuestro Dios y sabiendo lo que nos espera, lo mismo que nuestro hermano David a todos nosotros, vamos a terminar en esta mañana con una oración. Y mientras oramos, le vamos también a pedir a nuestros hermanos de alabanza que puedan pasar al frente. Tenemos una esperanza gloriosa nosotros, hermanos, si permanecemos fieles en el Señor, así como nuestro hermano David, como nos decía nuestra hermana Lupita, hasta el final, hasta el último día. Si nosotros, a pesar de las circunstancias, de las pruebas, del dolor, si nosotros seguimos siendo fieles, nosotros podemos confiar en el Señor, que Él nos dará todo esto.
toda esta promesa de eternidad, toda esta vida eterna, toda esta vida nueva, sin llanto, sin dolor, sin clamor. Podemos confiar en que el Señor nos puede dar un cuerpo nuevo, libre de enfermedades, libre de tristezas, libre de dolor. Podemos confiar que el Señor así lo hará. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu casa. Gracias te damos, Señor, por un ejemplo de vida como la vida de nuestro hermano David, quien sirvió por muchos años, quien fue fiel a pesar de los problemas, del dolor, de la enfermedad, que él estuvo aquí en tu casa. Y lo único que lo separó de esto fue la muerte. Señor, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener una vida como esta, en donde nosotros pudiéramos terminar nuestros días, según tu tiempo, Señor, terminar nuestros días realmente siendo fieles a ti? Y eso es lo que queremos pedirte en esta mañana, que nos ayudes a permanecer fieles. Tenemos ciertamente problemas, luchas, dificultades, dolores, pero Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes a permanecer fieles, a ser como nuestro hermano David, a ser como aquel hombre Jacob, Señor, que te dijo: no me soltaré hasta que me bendigas, no me soltaré hasta que me bendigas, no me soltaré hasta que me bendigas. Que lo mismo podamos nosotros decir, Señor, aferrarnos a ti hasta que recibamos bendición de tu parte. Señor, ayúdanos a ser fieles en todo momento. Ayúdanos a permanecer cerca de ti a pesar de las dificultades. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, aun cuando la tentación venga, cuando la vida duela, cuando los problemas se agolpen sobre nosotros. Ayúdanos a estar a un lado tuyo. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro hermano David, por todos los años que permitiste que él estuviera no solo en esta iglesia, sino más importante aún con su familia, porque tú permitiste que llegara ahí, porque tú le diste el ánimo, el poder, la fortaleza, los medios. Y Señor, gracias por todo el tiempo de compañía que él y su esposa pudieron tener. Te pedimos ahora por nuestra hermana Lupita, quien seguramente en estos meses ha enfrentado tristezas, dolor, a veces incluso, tal vez, ¿por qué no?, hasta desánimo. Pero Señor, te pedimos que tú la fortalezcas, que le des ánimo, que le des el recuerdo constante de que nuestro hermano David, ese toro, ese hombre grande, ahora está contigo, con un cuerpo nuevo, renovado, gozoso, alegre y esperando por nosotros. Así como nuestra hermana nos contaba que por ti, Señor, fuimos hermanados con él y que oraba por nosotros y que pedía por la iglesia, que ahora recordemos nosotros como creyentes en ti que tenemos un hermano que nos espera, un hermano más que espera por nosotros. Y que eso nos dé consuelo, que esa idea nos dé ánimo, que esa promesa de vida eterna que tú nos has hecho nos dé esperanza y fortaleza en estos tiempos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por todo esto. Una vez más, como cada domingo, te pedimos por estos tiempos tan difíciles, por el gobierno, las autoridades, Señor, que tú les des sabiduría para tomar decisiones sabias, sensatas, que tú ayudes al personal médico, ahora también al personal escolar que ya están prontos a regresar a clases, en las oficinas que también ya están próximos a regresar. Señor, ayúdanos a poder regresar a las actividades normales de manera adecuada y también con sabiduría y también, Señor, protegidos por ti. Gracias, Señor, por este domingo. Gracias por permitirnos estar aquí y gracias una vez más por la vida y el ejemplo de nuestro hermano David. Que no lo olvidemos, Señor, sino que recordemos ese sacrificio, que recordemos esa pasión, que recordemos esa entrega que él tenía, ese compromiso que él vivió, que él demostró hasta lo último y que nosotros, con ayuda tuya, también lo tengamos para ti. Te pedimos esto, por favor, en esta mañana, en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús.